Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora en la que nos estés viendo. Acá su amiga Estefanía Cuello, secretaria de Relaciones Comunitarias del Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro y con el honor en este caso de ser la secretaria de redacción junto con Evelyn Kim de la Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica. Vamos a dar inicio hoy a este evento tan especial. Hoy no solamente estamos presentando el tercer número de la Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, sino que este número es especial, es en memoria a Manolo, así que voy a dejar que hablen quienes compartieron especialmente con él, que disfruten de esta persona tan importante para la sociología jurídica, no europea solamente, sino latinoamericana. Para nosotros es un referente, así que yo quisiera simplemente comentarles que la, la revista latinoamericana de Sociología Jurídica ya está en línea, la pueden encontrar, estoy compartiendo pantalla directamente en la página de la Universidad de San Isidro. Ustedes pueden acceder directamente ahí, ya tenemos el tercer número, lo pueden descargar en PDF. Otra cosa que les quería comentar es que la Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica es una publicación gratuita, van al número que dice actual, y allí la pueden ver. Hemos elegido este color en particular porque el doctor Manuel García Calvo estaba trabajando temas vinculados al género en el derecho y en el ámbito judicial, y como la Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica es una revista comprometida con la igualdad y con la inclusión, no queríamos dejar pasar esa situación. Así que están todos invitados, es a descargarla, a leerla. Tenemos un índice realmente de lujo, así que le voy a, le voy a dar la palabra ahora sí a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Isidro, la doctora María Laura Ochoa, para que nos dé la bienvenida institucional. María Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Estefanía, qué gusto estar en esta tarde para acá, para la Argentina, y con ustedes, con tantas personalidades acá en la mesa de trabajo, ¿no? Y en la presentación de este tercer volumen de la revista latinoamericana de Sociología Jurídica, una revista que decimos que es latinoamericana, pero es pluriversal, ¿no? Aloja también trabajos de distintos lugares del mundo. En este nuevo número, la revista latinoamericana sale con una convocatoria para el envío de artículos para su tercer número, un número especial en honor y en memoria al doctor Manuel Calvo García. Con mucha tristeza recibimos la noticia de su fallecimiento en el mes de junio, y bueno, y recordamos a este miembro importante, ¿no?, del comité científico de la revista, reconocido colega que acaban digamos, a recordar, ¿no?, que es la mejor forma de trascender el recuerdo de los que quedamos, y con un fuerte compromiso, como decía recién Estefanía, con la igualdad y con los derechos humanos, y en su memoria y en su honor hacemos este número. El enfoque sociojurídico que explicaba Manuel Calvo García en su teoría sociojurídica del derecho, y lo cito, ¿no?, puede ayudar por una parte a explicar y comprender los fenómenos jurídicos entendidos en sentido amplio y plural, y por otra ser útil para reflexionar sobre el funcionamiento efectivo de las instituciones jurídicas. Y yo creo que este espíritu se percibe, emana, ¿no es cierto?, de los trabajos que fueron presentando los distintos autores que acompañaron este número de memoria, ¿no?, del doctor Manuel Calvo García. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra a nuestros invitados de hoy. Bueno, le devuelvo la palabra en todo caso a Estefanía, que los va a presentar ella, ¿no? Muchas Así gracias. que bueno, gracias por la invitación para estar en esta mesa de lujo. Gracias, Laura, por acompañarnos desde la facultad a alojar la revista. Así que bueno, le voy a pedir a nuestra otra anfitriona, el corazón y el motor de la revista latinoamericana de Sociología Jurídica, la presidenta de SASJU, querida Daniela, doctora Saikoski, por favor.
Háganos los honores. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por haber incluido en la idea de hacer esta revista latinoamericana de sociología jurídica, haber pensado especialmente en la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Yo básicamente en nombre de SAJU quiero, digamos, expresar el momento muy grato que significa presentar el tercer número de la revista latinoamericana de sociología jurídica, y hacer una especial mención al homenaje a Manuel García Calvo. Van a haber por lo menos dos personas acá en esta tarde que van a hablar más específicamente de él y de su trayectoria, pero bueno, nos toca un poco pensar en la relación que hay en hacer un homenaje con toda la carga emotiva y afectiva que lleva, y hacerlo justamente en una revista que es una revista académica, que en este número lo conmemora especialmente, ¿no? Entonces, esa cosa de la racionalidad científica que nos aleja de las emociones, y nos aleja de los sentimientos, y nos aleja de aquellas cuestiones que nos hacen rememorar y recordar a personas queridas, hay que compatibilizarla con las exigencias que tienen las revistas académicas hoy en día, ¿no? Hace 20 años, cuando la gente que fundó luego SAJU, nos empezamos a encontrar en los congresos anuales de sociología jurídica, era muy poca la posibilidad que teníamos de publicar y de hacer conocer y de divulgar y de, digamos, mostrar todo el acervo de conocimiento que generaba la disciplina, la sociología jurídica. Hoy, por suerte, eso ha cambiado, y a partir del año pasado hay una nueva revista en la Universidad de San Isidro, que realmente ha tenido un crecimiento enorme en términos de cantidad de artículos, y en términos de las calidades de esos artículos, ¿no es cierto? Hoy, en este número particularmente, entremezclado con esta cuestión de el recordatorio a un querido profesor fallecido. Yo básicamente quería agradecerle a la universidad y al director de la revista, a Germán, a quienes están trabajando atrás de la revista, porque por ahí la revista se cuelga en un link, se hace en todo caso en papel, se distribuye, y por ahí queda oculto, queda soslayado todo ese trabajo muy minucioso que hacen las personas que están en la dirección, que son quienes tienen que preservar la calidad de los trabajos y de las contribuciones que se publican, hacer todo un trabajo de gestión atrás, que lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, lleva también el trabajo y digamos, la capacidad de esas personas que a veces no se ven, de hacer todo un esfuerzo de compaginar tiempos, compaginar estilos. Así que bueno, eso también quiero resaltarlo especialmente. Digamos, la calidad de las contribuciones la juzgará quien lea los artículos, que realmente son muy interesantes. Yo ya me bajé la traducción del doctor Ferrari y la introducción de Germán, por lo menos para empezar, y los imprimí porque me cuesta mucho leer de la computadora, pero bueno, digamos, esa contribución la leeremos, la juzgaremos, la utilizaremos, la pondremos, digamos, la tensionaremos con nuestras propias ideas y nuestras propias, digamos, especialidades dentro de la disciplina de la sociología jurídica. Pero bueno, yo básicamente quería resaltar también eso que no se ve, que está, y que queda en manos del director de la revista, que queda en manos de la secretaria editorial, de la subsecretaría editorial, de las personas que están en el diseño, y después resaltar que bueno, todos nosotros estamos muy complacidos
en que esté el profesor Vincenzo Ferrari y la profesora Teresa Picontó, y muy complacidos de que la revista esté verdaderamente creciendo y tenga las contribuciones que ha logrado reunir este tercer número. Y recordarles que está abierta la convocatoria para el cuarto número, así que bueno, queda trabajo por leer, trabajo hecho por leer y trabajo por hacer, pensando en nuevas contribuciones para la convocatoria actual. Así que bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Daniela Saikovsky. Gracias, Saju. Bueno, todos, todas, todes acá estamos vinculados a la academia, pero además somos amigas, amigos, amigues, y compartimos mucho más que los pasillos o las salas de Zoom. Así que hacer un recorrido de todos su trayectoria sería injusto no hacerlo también, así que le voy a pedir la palabra al doctor, que también es doctor honoris causa de la Universidad de Zaragoza, al doctor Vincenzo Ferrari, y agradecerle infinitamente que se haya teletransportado hasta el sur para acompañarnos en este momento. Muchas gracias, Vincenzo, tenés la palabra. Bueno, soy yo que quiero agradecerte, Estefanía, agradecer a todos los que están escuchando, están tomando parte en este evento, por invitarme a tomar la palabra y decir unas cosas que siento en profundidad sobre mi amigo, querido amigo Manolo Calvo. Es una emoción para mí recordarlo ahora públicamente, junto con otros amigos, y siempre será una nostalgia, ¿no? No poder estar con él y seguir hablando y seguir discutiendo sobre temas científicos y también humanos. Yo quiero pedir una ayuda probablemente a Teresa para que me ayude a recordar cuando nos conocimos con Manolo. Yo no sé si en Caracas 1989, no sé si en Oñati el año siguiente, pero bueno, por supuesto, recuerdo un recorrido que hicimos a visitar la patria local especial de Germán Silva en San Gil. Germán se recordará, me imagino, de esta aventura que hicimos en 1997, pero es que mi memoria de los encuentros con Manolo y con Teresa, por supuesto, es tan vieja que no recuerdo precisamente el inicio, pero son muchos años, y en estos años tuve la oportunidad de profundizar la amistad, el conocimiento científico de esta persona, que tuvo un papel muy especial en el marco de la sociología del derecho española y no solo española, y porque su contribución al desarrollo de la sociología jurídica fue fundamental. Yo quiero decir unas cosas que me imagino ya todos conocen, y no voy a añadir probablemente nada que ya no sea conocido, pero quiero subrayar unos puntos, ¿no? Yo, ante todo, la historia con la cual Manolo se acercó a la sociología del derecho, veniendo y llegando de la filosofía del derecho. Pues esto es importante porque, como sabemos, no hay sociólogos del derecho que vienen de la sociología, muchos más probablemente que vienen del derecho o de la filosofía del derecho. Esa es la historia de la filosofía del derecho italiana en particular,
y fue la historia de mi maestro Renato Treves, que descubrió, se puede decir, la sociología veniendo de la filosofía del derecho y naturalmente conociendo la filosofía cuando la enseñó en Tucumán entre 1938 y 1947. Recuerdo eso porque me parece que Manolo hizo un recorrido similar, es decir, que al profundizar la filosofía del derecho, la teoría general del derecho, se dio cuenta de que es natural pasar a la sociología del derecho cuando uno tenga un espíritu crítico. Yo recuerdo en la pequeña obra, pero que fue probablemente la más fundamental de mi maestro, que fue Derecho y Cultura, que apareció en Buenos Aires en 1947, él dejaba al lado los problemas tradicionales de la filosofía del derecho, como el concepto del derecho, como la idea del derecho, etcétera, sin negar la importancia, porque, por supuesto, por ejemplo, de la axiología del derecho, pero para subrayar que el pensamiento científico contemporáneo naturalmente desemboca al conocimiento, hacia el conocimiento sociológico del derecho, es decir, de la realidad del derecho vista a través de unas gafas, vista a través de unas lentes, vista naturalmente a partir, como decía Treves, de una perspectiva, siendo él perspectivista. A mí me parece que Manolo siguió este camino, porque recuerdo sus primeros trabajos, Los fundamentos del método jurídico, una revisión crítica, una obra juvenil que es una obra, me parece, de 1994, seguida en 2000 por otra obra, Teoría del Derecho. Me parece que estas obras abren la puerta hacia la sociología del derecho, que fue de allí en adelante una de las tareas fundamentales de Manolo Caro. Una tarea fundamental, y esto es otro punto esencial de su pensamiento, de su aporte a la sociología del derecho, Manolo se ocupó tanto de teoría como de investigación empírica, y tanto de teoría general sobre el derecho, sobre su papel en la sociedad, sobre sus relaciones con otros, hoy se suele decir sistemas sociales, etc. Pero también se ocupó del derecho visto empíricamente, visto a través de la observación, porque no hay sociología del derecho sin sociología, así como no hay sociología del derecho sin derecho. Eso yo siempre quiero subrayarlo, porque hay quienes hacen sociología del derecho sin conocer analíticamente el derecho, porque el derecho es algo muy complejo, y hay también algunos que quieren hacer de sociología del derecho olvidándose de la sociología, de sus métodos y de sus perspectivas teóricas. Manolo presentaba precisamente esos dos enfoques, que no son dos, que son uno solo, porque la observación empírica sirve para teorizar y sirve para también desmentir y modificar la teoría, pero no hay investigación empírica sin teoría previa. Es decir, que la relación entre las dos partes, es decir, las dos almas de la sociología del derecho, es una relación estrecha. Recuerdo unas obras de Manolo: El tratamiento de violencia doméstica en la administración de la justicia, Transformaciones del Estado y del Derecho, que fue traducida también al portugués, o apareció también en portugués.
trasformazione do Stato do direito regolativo a luta contra a violenza di genere. Con Teresa, Manolo publicó un libro que casi es hasta ahora la verdadera introducción a la sociología del derecho en español. No quiero olvidar lo que hicieron otros amigos, especialmente mi amigo queridísimo Elías Díaz, que escribió Sociología del Derecho hace 30, 35 años, 40 años, casi, en los años 70 hay, es decir, que son casi 50. Pero ya era la sociología del derecho de aquel tiempo, escrita por un filósofo del derecho y filósofo de la política, porque Elías era tanto filósofo del derecho como, y quizá más, es tanto, quizá más filósofo de la política. La sociología jurídica y la introducción y perspectivas actuales de la sociología jurídica son una introducción a la sociología del derecho en español que, en mi opinión, son hoy mismo, todavía siguen siendo obras puestas al día y por lo tanto muy importantes, especialmente en España, donde la sociología del derecho, pese a la existencia del Instituto de Oñati, que fue una invención del gobierno vasco, en el resto del país todavía la sociología del derecho tiene problemas muy serios de desarrollo y de reconocimiento a nivel académico, a nivel sobre todo de la enseñanza. Estos son obras de introducción a la sociología del derecho que suponen un conocimiento profundo de la sociología del derecho teórica, de sus métodos. Y luego quiero recordar, naturalmente, unos intereses especiales de Manolo y también naturalmente de Teresa, problemas de sociología del derecho especial, porque hay una sociología del derecho. Bobbio solía decir en Italia que sigue el derecho, la sociología del derecho sigue el derecho como si fuera su sombra, ¿no? Sí, hay una sociología de la propiedad, una sociología del contrato, una sociología de la familia, etc. Es decir, que hay una sociología de los problemas sociales en su relación con el derecho. Manolo se ha especializado en el tema, sobre todo de la protección de menores, de familia, etcétera, pero no solo. Quiero recordarles que recién, es decir, en 1918, es decir, en tiempos muy recientes, nos envió para la revista de Sociología del Derecho italiana este ensayo magnífico sobre Spanish Public Security Law, the expansion of security society to govern in public order. Esta es la revista italiana de Sociología del Derecho que va a cumplir los 50 años en 2000 dentro de 2 años. Eso no es el solo ensayo que nos envió Manolo y desgraciadamente es el último y quiero mencionarlo porque fue un ensayo escrito en inglés de gran interés sobre un tema de importancia política enorme, porque es el uso y el abuso del tema de la seguridad como problema político, como problema constitucional y naturalmente como problema jurídico. Es decir, que es un sociólogo del derecho, se diría en inglés, fully fledged, con todas las alas, con todas las leali, fully fledged. Y es casi una excepción en España. Todavía sigue siendo una excepción en España, aunque haya ahora un movimiento profundo de jóvenes que se están ocupando, con quienes estoy en contacto desde que era yo director del Instituto de Oñati, con quienes estoy en contacto, que están estudiando problemas
en este momento fundamentales de sociología del derecho, como por ejemplo la así dicha Smart Law, como por ejemplo todo el tema de las fake news. Estoy siguiendo un par de tesis de manera muy libre, no oficial en este sentido. Hay tesis también de sociología del derecho. Manolo tuvo un papel fundamental en su tentativa de abrir una sociología del derecho en España a través de una asociación española de sociología del derecho. Recuerdo que en los últimos tiempos que estábamos en contacto durante mi estancia en Oñate, entre 16, 17 y 18, cuando fui a visitarlo en Zaragoza un par de veces, lamentaba el hecho de que todavía encontraba problemas en animar el resto de la comunidad científica española a la, a la actividad de esta comunidad, de esta asociación que él mismo había fundado. Yo creo que lo que ha sembrado Manolo está dando unos frutos también en España, y tengo naturalmente esta ilusión, y pondré todos mis esfuerzos, lo que todavía tengo, para que lo que él hizo en España, y no solo en España, siga teniendo un efecto. Recuerdo que Manolo dirigió el Instituto Internacional de Sociología Jurídica junto con Bill Ferstiner, reemplazando a Bill Ferstiner, viejo amigo norteamericano, al principio de los años 2000. Hizo muy bien, fue muy apreciado por los alumnos del máster, porque el máster del Instituto de Oñati sigue siendo un programa fundamental, único en el mundo en este momento, de sociología del derecho, un programa importante sobre todo para los que quieren entrar en un doctorado de investigación, en un doctorado no solo de sociología del derecho, también de derecho, también de otras disciplinas cercanas. Yo recuerdo que en 2018 le hice una especie de campaña electoral sin decírselo, porque teníamos que elegir el board del Comité Internacional de Sociología del Derecho, el Research Committee, y como en Italia teníamos un buen número de miembros del Research Committee, hice circular su nombre diciendo: vamos a elegir a Manolo porque sería muy importante como puente, sobre todo, no por ser el Manolo sociólogo del derecho, pero por ser un puente importante entre la sociología y la cultura española, hispánica, latinoamericana, y naturalmente el mundo anglosajón, que sigue, como se decía al inicio, sigue siendo un mundo dominante. Y naturalmente y desgraciadamente Manolo se enfermó, aunque lo fuera elegido como vicepresidente del Comité Internacional, no pudo, de hecho, desgraciadamente cumplir esta tarea. Quiero terminar diciendo que lo que a mí me da más emoción en recordar Manolo en este momento y siempre son sus calidades humanas, porque era un hombre que parecía severo, que parecía muy serio, pero era un hombre con un sentido de humor espectacular. Yo recuerdo una intervención que hizo en Oñati cuando organizamos un seminario sobre la condición de la abogacía actual, que está en una crisis serísima en Italia, como lo es también en España, ¿no? Francia es el solo país de Europa donde la abogacía, siendo un conjunto muy estrecho de personas de buen nivel social, es el único país donde la abogacía no sufre una crisis seria, y hizo unas intervenciones verdaderamente muy significativas que quiero recordar.
y era un hombre con mucha humanidad. Era un hombre que tenía una vertiente vasca en su carácter, ¿no? Había nacido en el País Vasco, había nacido muy cerca de Oñate, en Arechavaleta, si no me equivoco. Y después de era un gran amigo, es decir, que es un hombre que abría sus brazos. Y esto no quiero decir nada más. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a quien fue doctoranda de Manolo, a Mariana Sánchez, doctora Mariana Sánchez. Seguí que, bueno, vamos a llorar en cualquier momento. Sí, es muy emocionante, ¿no? Estar en este encuentro, recordándolo, homenajeándolo. Para mí es un enorme placer participar en este acto homenaje a mi querido maestro, el profesor Manuel Calvo. Aprovecho para saludar a todas y a todos, especialmente que no lo puedo hacer a medida que van ingresando. Bueno, yo voy a contar algunas cuestiones más informales que viví con Manolo, ya que creo que todos conocemos su vasta trayectoria como catedrático de la Universidad de Zaragoza. Yo conocí a Manolo tras haber obtenido una beca de doctorado otorgada por la Universidad de Zaragoza, la Fundación Carolina y el Banco Santander, que me obligó a trasladarme durante algunos años a la Universidad de Zaragoza. Él fue quien asumió la tarea de acompañarme y de guiarme en esta empresa que yo emprendía en ese momento como mi consejero de tesis. Recuerdo con muchísima felicidad mis años de trabajo en el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Con mucha felicidad. El laboratorio fue impulsado, liderado y consolidado internacionalmente por el profesor Manuel Calvo. Recuerdo que yo me sentía muy orgullosa por pertenecer a ese espacio de trabajo, reconocido en todo el mundo, y muy vinculado además con el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, instituto que también contó en su creación con el enorme trabajo, el incansable entusiasmo de nuestro querido Manolo. El laboratorio para mí era un espacio muy valioso de discusión, de debate, un ámbito muy plural, un ámbito de trabajo, digo, muy plural, donde desarrollábamos nuestras investigaciones. Manolo era quien le daba ese sentido al laboratorio, ¿no? Manolo era quien le daba esa vida al laboratorio. Él fue quien contribuyó a crear un equipo de compañeras, de compañeros de diferentes países, de distintos lados del Océano Atlántico, compañeras y compañeros con los que aún estoy en contacto, con los que aún comparto producciones, artículos, amistad, encuentros, etc. La preocupación del profesor Calvo, su apoyo incondicional, su cuidado permanente para con nosotros estaba siempre muy, muy presente. Y nos integraba incluso en otros proyectos de investigación diferentes a los de nuestras tesis doctorales, proyectos de investigación que estaban radicados allí en el Laboratorio de Sociología Jurídica. Resumir en poquitas palabras la figura de este prestigioso catedrático de Filosofía del Derecho y de Sociología del Derecho de la UNIZAR no es una tarea sencilla, porque para mí, ¿no? Porque Manolo no solo fue un referente académico, sino fundamentalmente fue un referente personal. Y creo que todos quienes de alguna manera transitamos buena parte de nuestra formación a su lado, podemos afirmar lo mismo, pensamos lo mismo. Así que hoy me encuentro aquí como una especie de representante de diferentes voces latinoamericanas
que de alguna manera fueron o fuimos formándonos, gestándonos, moldeándonos con el aporte, la colaboración y la dirección del profesor Manuel Calvo. Uno de sus principales aportes a nuestra formación académica es que un poco lo anticipaba el profesor Ferrari, es su característica mirada de la sociología jurídica siempre en 3 dimensiones: la teoría, la empiria y la crítica. Y además cómo esas 3 dimensiones pueden y deben convivir en la mirada que cada sociólogo del derecho haga de algún recorte de la realidad sociojurídica. Pensando un poco esto, que fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando dije, ¿qué voy a decir del legado que ha tenido Manolo en mis investigaciones o en mi formación en investigación? Yo pensaba, más allá de lo que esto implica científica y metodológicamente, ¿no? Esta mirada tridimensional, con este aporte Manolo nos enseñaba otras cosas. Y estoy seguro que era consciente también de eso. Nos enseñaba a mirar los fenómenos sociales con mucho rigor teórico, con mucho respeto. Nos enseñaba a mirar a la sociedad con la mayor de las objetividades, al derecho como producto de un enclave cultural determinado. Y a la vez nos alentaba siempre a desplegar nuestra mirada crítica sobre todo eso. Siempre con el objetivo último de contribuir a una transformación social, a un derecho más justo, a una sociedad más inclusiva, más equitativa, más igualitaria, más democrática. En este sentido, la influencia en nuestra formación, claro está, fue tanto personal como académica. Otra enseñanza importante fue su intento constante de superación de este dilema epistemológico sobre la forma de cómo debemos producir conocimiento científico, entre lo que se considera ciencia, no se considera ciencia, entre lo cuantitativo, lo cualitativo. Revalorizaba siempre la sociología del derecho como decía él, un punto de encuentro para facilitar el diálogo entre perspectivas y áreas científicas diversas. En sus propias palabras, en que lo busco, entendía la sociología o revalorizaba la sociología jurídica como una aproximación al conocimiento del fenómeno y los procesos del derecho, que beben fuentes plurales y propicia el intercambio de resultados entre opciones epistemológicas que se incardinan en diferentes campos del conocimiento, permitiendo así la conjugación de las ideas jurídicas o aproximaciones doctrinales al derecho con los métodos y las perspectivas de las ciencias sociales. Esta fuerte convicción que sostenía de que la teoría sociojurídica debería abrirse para abarcar y explicar muchas cuestiones conectadas a los derechos humanos, también es una clara marca en su producción científica y un legado determinante para sus discípulas y sus discípulos. El compromiso con problemáticas vinculadas a los derechos humanos caracteriza la obra del profesor Manuel Calvo, y es un orgullo para mí decirlo, dejando así para nosotros una enseñanza muy especial en relación a podríamos decir, a la función de la sociología del derecho. Manolo reflexionó con profundidad y hondura teórica sobre la disciplina, con el rigor conceptual e intelectual que lo caracterizaba. Además apostó por realizar investigación empírica en consonancia con su propia concepción de lo que la sociología jurídica debía hacer. Su contribución fue realizada desde diferentes ámbitos, la docencia, la investigación, desde diferentes espacios, como el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y el Laboratorio de Sociología Jurídica de la UNISAR, que además supo integrar ambos institutos muy exitosamente, conectarlos e integrarlos muy exitosamente. Y investigó cuestiones muy relevantes para favorecer las transformaciones sociales
y la profundización del estudio de los derechos humanos, como demuestra, por ejemplo, su enorme interés y su vasta producción en la problemática vinculada a las violencias de género. Con su especial optimismo, su enorme generosidad, su humor tan particular, su aliento incansable a cada uno de nosotros, consiguió no solo convencernos para que hiciéramos nuestras tesis y para que sí o sí lográramos nuestros títulos de doctores en el campo de la sociología jurídica, sino además el profesor Manuel Calvo logró dejar una profunda huella personal y académica a ambos lados del océano Atlántico, entre colegas españoles, colombianos, brasileños, argentinos, que tuvimos la enorme suerte y el privilegio de trabajar a su lado. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Muchísimas gracias, Mariana Sánchez. Bueno, seguimos y cada vez nos emocionamos un poquito más, así que con el permiso de todos le voy a dar la palabra a la doctora María Teresa Conto, que lo conoció muy bien a Manolo. Así que, querida María Teresa, muy bienvenida. Está silenciada, Teresa. De acuerdo. Disculpas. Bueno, pues decía que buenas tardes o buenas noches ya en España a todos los amigos, amigas, colegas que estamos aquí, ¿no? Para mí es un honor formar parte de este acto homenaje al profesor Manuel Calvo García. Desde que el profesor Germán Silva me contactó y luego los demás profesores, Daniela, María Laura y Enrique, me escribieron para, bueno, pues para intervenir, hacer una breve intervención, hablando sobre todo, me pidieron un poco de, digamos, la parte o los vínculos con Latinoamérica de Manolo, ¿no? En la sociología jurídica. Es un poco lo que yo voy a tratar de aportar aquí, aunque es imposible recogerlo todo y bueno, ya se han dicho algunas cosas muy bien dichas, me ha encantado escuchar a Mariana en este sentido. Y bueno, pues realmente es un gran honor. Para él también, él estaría muy contento tanto si estuviese aquí escuchándonos como si viera esa magnífica revista, ese número tan precioso que habéis sacado, la iniciativa que os agradezco infinitamente, yo y sus hijos, Ramiro y Blanca. Me parece una iniciativa preciosa, un reconocimiento también precioso y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Bueno, Vincenzo Ferrari en su maravillosa intervención ha hablado que no tenía claro el año donde Manolo, digamos, entró en la sociología jurídica y cuándo se conocieron con Vincenzo, ¿no? Bueno, yo creo que fue en 1988 cuando Manolo ya era profesor aquí en la Universidad de Zaragoza y había leído su tesis doctoral, creo que la leyó en el 85. Era profesor, en Bolonia. Sí, en Bolonia quizá, vale. Creo que fue en 1988 y estuvo en Bolonia y luego estuvo en Milán con Renato Treves y contigo y creo que también con algún otro profesor, ¿no? Y él consideraba que el profesor Renato Treves él se consideraba discípulo de Renato Treves, así lo decía a sus alumnos de sociología jurídica y en muchos de los encuentros que ha tenido en muchos momentos él se definía como discípulo de Renato Treves, ¿no? Para él fue muy importante este encuentro con Renato Treves, con Vincenzo Ferrari, en fin, con toda la investigación que se estaba haciendo a finales de los 80 en sociología jurídica en Italia, ¿no? Y realmente yo creo que volvió con un bagaje muy grande de libros, de publicaciones, de materiales, con todas esas reflexiones y encuentros, porque creo que hubo muchos momentos de encuentros personales también con Renato, con Vincenzo. Y yo creo que con todo eso, yo no lo conocía, yo lo conocí después, pues con todo eso yo creo que él empezó ya con ese interés desde la filosofía del derecho, pero desde una filosofía del derecho siempre crítica, a adentrarse en la sociología jurídica, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con la definición que ha dado en este sentido Vincenzo, ¿no?
¿Cuándo es el momento que empieza él, digamos, su vínculo, su relación con los países latinoamericanos, con las universidades latinoamericanas? Yo creo que se remonta a finales de los años 90, al curso 1996-97, 1997-98, en cuanto a vínculo, porque ya los conocía de antes, obviamente, a muchos de ellos, ¿no? Pero hay un momento donde desde la red temática de docencia Intercampus, que lleva el título Los derechos humanos entre dos mundos, retórica y realidad de los derechos humanos en América Latina y en Europa, este proyecto, que es una red temática de docencia, lo montó, él tuvo la iniciativa de hacerlo, lo solicitó y lo llevó adelante y lo coordinó desde la Universidad de Zaragoza. En ese momento ni siquiera existía el laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, que fundó él después, ¿no? Entonces lo hizo entre varias universidades españolas y varias universidades latinoamericanas. Yo creo que aquí fue realmente ya un encuentro muy fuerte, aunque había habido encuentros concretos con otros profesores o sociólogos del derecho, sociólogos latinoamericanos. Yo creo que en este momento realmente es un encuentro muy potente, porque dura 2 cursos completos y con movilidad de profesorado, y se amplía durante más años y se extiende a otras universidades también que no estaban en este proyecto inicial, e incluso a otros países latinoamericanos. Entonces, concretamente, esta red temática la formaron las universidades españolas. Fueron la Universidad de Valencia, que estaba a cargo en este proyecto el profesor Javier de Lucas, la Universidad de La Rioja con José Martínez de Pisón Cabero, y de la Universidad de Zaragoza estaban tanto Manolo como José Ignacio Lacasta. Y las 3 universidades en ese momento con las que hicieron todo este encuentro a nivel docente, sobre todo, que realmente fue muy fructífero, fueron las universidades latinoamericanas de México, la UNAM, donde, con Óscar Correas y con María Angélica Cuellar, la Universidad Nacional de Colombia con Víctor Moncayo y la Universidad de Buenos Aires con Carlos Cárcova y Alicia Ruiz. Yo creo que este fue un encuentro muy importante que luego, digamos, se amplió. Se organizaron muchos coloquios internacionales, seminarios, porque era sobre todo de docencia, dirigidos en ese momento a estudiantes de posgrado y de segundo ciclo, tanto en licenciatura como de Derecho como de Ciencias Sociales. Yo creo que este fue un encuentro muy importante, ¿no? Los objetivos de esta red temática de docencia eran proporcionar y perfeccionar los instrumentos de defensa y de protección de los derechos humanos desde un discurso interdisciplinar y desde una perspectiva jurídico-política y sociológica. Yo creo que en esto era como los elementos comunes de este proyecto. Organizaron cursos, seminarios, coloquios internacionales en tema de sociología de los derechos humanos, que era realmente el tema central, el eje central de todos esos encuentros. También sobre la implementación de los derechos sociales, que es uno de los grandes problemas que ha preocupado a Manolo. La implementación de los derechos sociales y de los derechos económicos y culturales ha sido también otra de sus líneas de investigación, donde también ha dirigido muchas tesis doctorales y también lo ha transmitido, lo ha volcado a través de la docencia. El tema en ese momento, estamos hablando de la segunda parte de los años 90, identidades culturales, globalización y derechos. Entonces, en estos intercambios fueron muy interesantes y además se extendieron a otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Externado de Colombia, que en ese momento estaba como coordinador del doctorado, si mal no recuerdo, el profesor Germán Silva, con el que se creó también un vínculo muy fuerte y donde Manolo participó en muchos programas de doctorado a lo largo del tiempo. También tuvo muchos discípulos de doctorado, colaboró en muchas publicaciones, participó en muchísimas cosas, además de una manera, es decir, a la recíproca. Hay un intercambio muy interesante que se alargó también a lo largo del tiempo, hasta hace poco tiempo. Y en el caso de Brasil, que no estaba en esta red de docencia inicial temática, también con la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, en São Leopoldo, Brasil, que en ese momento estaba allí Sandra Martini, la profesora también de Sociología del Derecho, investigadora Sandra Martini, con la que se abrió también otra serie de encuentros de docencia y también de líneas de investigación y muchas otras colaboraciones. Esto que abrió, no solo lo abrió para las universidades latinoamericanas, sino que lo abrió para nosotros, para mí, para mis compañeros y colegas de aquí del Laboratorio de Sociología Jurídica, de otras universidades españolas,
incluso también, digamos que realmente abrió como muchas posibilidades, muchas puertas de encuentros que luego otros hemos intentado, pues, digamos, seguir, ¿no? Seguir o tomar ese legado y contribuir también en ese sentido, ¿no? Le ha dado a Manolo muchas alegrías, mucha satisfacción en esta su vocación universitaria que era muy fuerte, tanto docente como investigadora, el mundo latinoamericano, los amigos, compañeros, colegas latinoamericanos, los discípulos, discípulas latinoamericanos. Para él ha sido en su corazón, ya no solamente a nivel académico, en su corazón ha sido una parte muy importante de su vida. O sea, no solo de su trabajo, porque para él la forma que tenía de trabajar era su vida, ¿no? Su vida estaba implicada, él estaba implicado en su trabajo porque lo hacía con verdadera satisfacción, con verdadera vocación. Por eso dedicaba esfuerzo, ilusión y tenía ese empuje que tenía, que realmente bueno, es difícil de encontrar, ¿no? También tengo que nombrar algunas otras universidades que se han incorporado después, como la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, que también tiene, por cierto, una revista, ya que hemos hablado un poco del tema, en temas sociojurídicos, se llama Revista de Temas Sociojurídicos, que es una revista de investigación también sociojurídica, muy interesante, que creo que también habría que hacer un trabajo de recoger todas las cosas tan interesantes que yo creo que alguna vez hemos hablado con Vincenzo Ferrari a nivel personal en alguna conversación, como a veces tenemos la sensación de que la sociología jurídica parece que languidece un poco en Europa, también por esta razón un poco también anglosajona, ¿no? Del peso tan grande anglosajón, mientras que ante nuestros ojos se despliega con una potencia, una fuerza, una elegancia, la sociología jurídica en Latinoamérica, ¿no? Con gran satisfacción para nosotros. Esto realmente es lo que nos da fuerza y nos da ilusión, ¿no? Porque aquí realmente son momentos complicados también de la sociología jurídica, ¿no? Me refiero en España y también en Italia. Bueno, hay muchas colaboraciones de Manolo y muchas publicaciones. Están muchos comités de muchas revistas latinoamericanas, tanto argentinas como colombianas, brasileñas. Recuerdo que, aunque de este proyecto inicial que he hablado, esta red temática de docencia, pues un día en uno de sus viajes de regreso vino pues muy feliz con este ejemplar, no sé si se ve, que es un ejemplar de 1998 de la revista Pensamiento Jurídico, revista de Teoría del Derecho y Análisis Jurídico de la Universidad Nacional de Colombia, donde yo creo que publicó su primer artículo en una revista latinoamericana. Lo trajo como si trajese un cachorrito y me lo mostró, lo tenía allí en su despacho, bueno, está leído con anotaciones a lápiz, le hizo inmensamente feliz. También le hizo muy feliz el libro que ha hecho referencia Vincenzo, que es este libro es decir, cuando le tradujeron al portugués en Brasil, la editorial Don Quixote, creo que se pronuncia así, editora de Porto Alegre, el libro Transformaciones del Estado y del Derecho. El derecho regulativo y la lucha contra la violencia de género. Su primera publicación en portugués, que le llenó de satisfacción y de felicidad. Entonces, hay como muchos, es muy difícil contar todo eso porque yo lo he vivido, como ha dicho muy bien Estefanía, paralelamente, y he visto todo lo que ha disfrutado, los frutos que ha podido recoger, ¿no? Cómo los ha disfrutado. ¿De qué ha disfrutado mucho también Manolo? De la dirección de las tesis doctorales. Tiene muchísimas, en España tiene muchísimas. ¿Cuántas tiene con alumnos latinoamericanos? Bueno, yo no diré que son incontables, pero son difíciles de contar porque desde que se recoge todo a nivel online, es decir, que ya es muy difícil recuperar documentación en papel, pues lo que no está recogido online en las universidades parece que no existe y recogerlo pues es difícil. Entonces, la dirección de tesis doctorales de alumnos o discípulos y discípulas latinoamericanas es bastante amplia también. Está Mariana Sánchez como representación, ¿no?, de todos ellos. Son más de 12 tesis doctorales, pues puede que sean 15,
y por orden cronológico solo voy a nombrar a las personas, ¿no? Casi todas sobre temas de derechos humanos. Voy a nombrar a Sinara Fallardo, Cesé Cantó, María Palma Wolf, de Brasil, Mariana Sánchez, Argentina, Fernando Arletaz, Argentina, Rafael Velandia, Colombia, Carole Vaz, Brasil, Ángel Nemesio Barba, Colombia, Vermelho Delia, Colombia, Vermelho Delia, Brasil, Miriam Balestro, Brasil, Marlon Reis, Brasil, Amaro Queiroz, Brasil y Domingo Silveira. Y me he dejado gente seguro. Todos estos han estado aquí en la Universidad de Zaragoza, han estado en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y gran parte de ellos han trabajado en el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza con él, ¿vale? Directamente con él. En el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, con quien efectivamente estuvo desde el principio involucrado, es decir, pues yo creo que desde que volvió de Italia en ese viaje de 1988, él estuvo involucrado con ese proyecto y también hay que decir que hubo, y con los directores científicos que a lo largo de los años, ya bastantes desde 1989, han ido pasando por allí, ¿no? Antes de ser director científico, que fue, como muy bien han dicho Vincenzo, hizo una codirección con Bill Festiner en los años 2001 a 2003. Bien, pues antes de ser director científico del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, colaboró con muchísimas cosas, muchos seminarios en el Máster Internacional de Sociología Jurídica, conferencias, cursos de verano, workshop, publicaciones y un largo etcétera, pero destacaría dos figuras latinoamericanas que realmente contaron con él y que hicieron, en fin, una muy buena relación y muchas colaboraciones con ellos, ¿no? Y son dos, Rogelio Pérez Pérdomo y Roberto Bergali. Es decir, lo invitaron en numerosas ocasiones en la década de los 90 del siglo XX a impartir conferencias, docencia del máster internacional, formar parte de muchas actividades del instituto, en el comité de publicaciones, en muchísimas otras cosas. Y cuando él llega a ser director del instituto, director científico o codirector del mismo, él sigue, digamos que, trabajando y, digamos, retomando esfuerzos con sus vínculos latinoamericanos, ¿no? Tanto con sus discípulos como con sus colegas, como con las diferentes actividades con las diferentes universidades latinoamericanas, ¿no? Compañeros y colegas. Y además conoce a otros muchos jóvenes latinoamericanos, por ejemplo, a los que, digamos, tiene también, voy a nombrar solamente dos, pero hay muchos más, con lo cual, si alguien está conectado, que me disculpe, porque claro, esto también necesito mucho más tiempo para recoger toda esta información, aunque tengo bastante memoria. He de decir que este último año para mí ha sido un año complicado, año y medio, porque además de todo el tema emocional y personal, de la pérdida y del acompañamiento a Manolo, ¿no? en su final, pues también he tenido las oposiciones a la cátedra de aquí de Filosofía del Derecho, ¿no? Y de la Universidad de Zaragoza, que bueno, fue en marzo de este año y tomé posesión en abril de 2021 también. Entonces ha sido un año, pues bueno, increíble, ¿no? En fin, con lo cual hay cosas de estas que todavía me tengo que detener a recoger, ¿no? Pero hay dos alumnos que uno de ellos es también chileno, que ahora está trabajando en la Universidad del País Vasco, y vive en Vitoria, que es Matías Cordeo Arce, de Chile, y otro también con el que tuvo una especial relación, que también se doctoró en una de las universidades del País Vasco, en la de Deusto, que fue Libardo Ariza, ¿vale? Entonces, colombiano. Ha seguido relacionándose durante tiempo, bueno, con la mayoría de las personas que he nombrado y otras que no he nombrado, porque en este momento no he tenido tiempo de recoger esos nombres, y digamos que desde el Instituto Internacional de Sociología Jurídica y desde el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, que él creó a principios de los años 2000, que impulsó y coordinó hasta poco tiempo antes de su fallecimiento, pues realmente siguió trabajando con las distintas universidades latinoamericanas.
a todos estos colegas, compañeros, discípulos, los iba incorporando, como muy bien ha dicho Mariana, a sus proyectos de investigación. Trataba de incorporarlos también a muchas otras actividades, seminarios, congresos, y él también viajaba con frecuencia a muchas de estas universidades, invitado por muchos de sus amigos y colegas, que además disfrutaba muchísimo. Yo creo que es lo que más de todo su recorrido, yo creo que es una de las cosas que más disfrutaba. Y bueno, lo cierto es que las tesis doctorales que ha dirigido con todos estos alumnos o discípulos y discípulas latinoamericanos, digamos que el resultado obtenido, las calificaciones obtenidas en la defensa de las mismas tesis doctorales hablan por sí solas, ¿no? Podemos hablar de la excelencia de los resultados de todos ellos, ¿no? Yo creo también que todas estas personas para él no eran solamente pues, discípulos o compañeros o colegas, sino que yo creo que ha salido también aquí, ¿no? El trato era personal, se ocupaba de la gente de una manera natural, es decir, él no tenía que darse con un látigo o fustigarse de tengo que hacer esto, sino que le salía de una manera natural, el vamos a llamar a Mariana para tal, vamos a llamar a Sinara, hacemos esto con Fernando Arletaz o con los encuentros que teníamos, porque muchos de esos encuentros estaba yo también, porque simplemente eran encuentros de quedar a comer o a cenar o a un seminario que hacíamos, ¿no? Entonces las relaciones en el 99,9% eran personales. Su ocupación de la gente era personal, no era laboral, no era profesional, no era solo profesional, porque no le quitaba a lo profesional, a la objetividad de lo profesional, de la exigencia, no le quitaba. Pero para él era algo personal, o sea, él se implicaba porque realmente disfrutaba. Él se implicaba porque a estas personas las sentía como de su familia, las sentía como algo suyo. No sé cómo decir esto, ¿no? Cada vez que yo recuerdo cuando vino Sinara con su marido y sus hijos a Zaragoza en 1997, recuerdo perfectamente en octubre, que fuimos, llegaron de Brasil al aeropuerto de Zaragoza en unas horas intempestivas, las 3, las 4 de la mañana, aquí en Zaragoza. Teníamos nosotros un niño entonces de 1 año, Ramiro, que creo que se ha conectado también esta tarde, no sé si todavía está por ahí. Y entonces, bueno, pues no podíamos irlo a recoger a esas horas y fuimos a donde se alojaban y les dejamos, me hizo escribirles una nota y dejarla en el hotel para decirles, este es nuestro teléfono, por favor, en cuanto sea por la mañana nos llamáis, nos decís que habéis llegado bien y ya quedamos y nos vemos para comer o para cenar, y ya empezamos ahí una relación estrecha que ha durado a lo largo del tiempo, y lo mismo que ha pasado con Sinara, ha pasado con Mariana, ha pasado con muchísimas de las personas que he nombrado y otras que a lo mejor me he dejado de nombrar. Entonces era algo personal para él. Era, claro, ¿qué voy a decir yo que lo he conocido? Pues era de una generosidad grande, de una discreción, porque otra de las características que tenía era la naturalidad con que hacía las cosas. Esto yo lo he pensado después. En el día a día con él no me llegaba a reflexionar, pero yo me he dado cuenta que cada vez que hacía una cosa de este tipo, lo hacía con tanta naturalidad que nadie pensaba que es como una sensación de lo que le correspondía, ese sentido también del deber por el deber, pues que es que a él le gustaba hacerlo, no era una obligación, ¿no? Sentido ese kantiano moral de que tenía que hacerlo y lo hacía con gusto, ¿no? Si además había encontrado una persona con la que podía tener una relación de amistad, la disfrutaba enormemente, ¿no? Entonces, bueno, pues así era, ¿no? El profesor Manuel Calvo García. El legado es muy difícil también de seguir, para mí, por ejemplo, porque yo no cubro tantos frentes como cubría él a nivel personal y a nivel académico, en el sentido de que es que le daba para todo, era por su inteligencia y su capacidad, ¿no? Y su generosidad, podía cubrir muchos frentes y además tener mucho empuje y mucha iniciativa y preocuparse de todo el mundo, ¿no? Yo en ese sentido de energía soy más limitada, también de tamaño, y no me alcanza, ¿no? Entonces seguirlo es algo difícil, ¿no? Necesito también tiempo, estoy intentando también bueno, pues, tener muy presente lo que era importante para él. Afortunadamente la mayoría de las cosas que eran muy importantes para él en el mundo académico lo eran para mí, entonces en ese sentido lo tengo más fácil, pero siempre de una manera pues con mis limitaciones, ¿no? Sobre todo pues de energía y de fuerza, ¿no? De esa fuerza inmensa que tenía, ¿no? Y de esa generosidad.
Para cerrar, porque no me quiero extender y no me quiero alargar en mi intervención, solamente voy a cerrar con unas palabras literales del profesor Javier de Lucas, que en este intercambio de emails, de contar que este es el homenaje a Manolo, que bien, ¿no? Que se lo conté, este homenaje tan importante que nos ha gustado a tantas personas, pues he recogido la frase que me ha puesto en el email, que me ha parecido que no lo diría yo mejor. Entonces, como yo no sería capaz de decirlo mejor, voy a decirlo con sus palabras, ¿no? Si él me lo permite, no sé si ha conectado o no, pero bueno, queda grabado si luego se quiere escuchar. A la información de que se hace este homenaje, el profesor Javier de Lucas me ha contestado de la siguiente manera: es una alegría saber de este homenaje, o de este más que merecido homenaje, que no será el único. Y por supuesto, el más importante es el de la memoria de todos los que seguimos queriéndolo y teniendo presente cuanto vivimos y aprendimos con él y de él. Yo creo que no se puede cerrar mejor esta intervención, y más que con el agradecimiento pues a todos los organizadores, a los que habéis tenido esta iniciativa, a los que habéis contado siempre con él, a los que le habéis apoyado, a los que os habéis conectado esta tarde para acompañarnos en este bueno, interesante y emotivo homenaje, a los que habéis escrito, habéis dedicado vuestro tiempo y vuestro esfuerzo a hacer una colaboración para este número 3 de la revista latinoamericana de Sociología Jurídica, y a todos sus amigos, los que han podido conectarse, los que no, todos sus colegas, amigos, discípulos latinoamericanos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí, que se me haya dado esta oportunidad, y un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Tere, realmente es emocionante y por un momento nos sentíamos todos en una mesa compartiendo. Gracias, gracias por generarnos eso. Bueno, qué difícil, seguimos, va a tomar la palabra ahora el director de la revista, el doctor Germán Silva, desde Colombia. Gracias, Germán. Hola a todos. Un homenaje es ante todo un acto de afecto, en primera instancia. Es un acto de afecto que refleja el cariño que sentíamos, que seguimos sintiendo por Manolo, no solo por lo que él representaba como sociólogo del derecho, como jurista, sino como amigo y compañero de muchas batallas. Un homenaje es también un reconocimiento, pero al hablar de reconocimientos hay que hacer una precisión que yo creo que es bastante importante. Hay desde luego en el ámbito de la sociología del derecho en el mundo muchas personas, muchos autores. Diría que su libro de transformaciones del derecho y del Estado era de autores. Hablo de algo más. Hablo de personas que no solamente nos dejaron su palabra escrita, sino que hicieron un montón de tareas, de acciones, tesis que se tomaron cafés, hablando de sociología de personas, tienen y han tenido muchísima influencia en la sociología jurídica, ya de las obras que escriben, de las palabras que nos dejan en los textos. Yo creo que tal vez Manuel Calvo García, Manolo, junto con Vincenzo Ferrari, han sido los dos investigadores que han influido más sobre la sociología jurídica
en América Latina, particularmente Manolo en México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. Es decir, en buena parte del continente, y mal que vienen en varios de los países que representan los mayores desarrollos de la sociología jurídica latinoamericana. Y en esos términos, a nivel de lo que son las vivencias, hay una cantidad de cosas que dejan las personas que hacen esto, que son más intangibles. No es como un libro que podemos ver la carátula, que podemos releer sus páginas. Esto es más intangible, lo que queda después de las charlas con los amigos, las conferencias, las clases, las direcciones de tesis, las tutorías, es algo que queda en la gente, que se incorpora en la gente, y en esa medida diría que Manuel Calvo García sigue fluyendo entre nosotros de manera invisible en el pensamiento y en las ideas de muchos de nosotros. Un gran amigo, un gran compañero, lo vamos a extrañar mucho. La última vez que lo vi en Sao Paulo, pues ya habíamos empezado nuevamente a hacer proyectos como en las viejas épocas en las cuales se diseñaron los doctorados de sociología jurídica e instituciones políticas, tanto en Zaragoza como en el externado en Colombia, que dejaron una estela gigante de estudiantes graduados, al menos en Colombia, de discípulos que dejó el querido maestro Manuel Calvo García. Nada, lo demás creo que lo escribí en el artículo de la revista, entonces los invito a leerlo. Un gran abrazo a Teresa, a quien queremos muchísimo desde hace muchísimos años, y a todos los colegas y particularmente a Estefanía y al equipo de la Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, que con su trabajo diario han hecho posible este esfuerzo, que ya por el tercer número diría yo que ya empieza a coger fuerza y a consolidarse. Y nuevamente un agradecimiento a la Universidad de San Isidro, que ha sido la base desde la cual la Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica ha podido disparar sus ideas por toda América Latina y por todo el mundo. Muchas gracias a su decana, María Laura Ochoa, y a nuestro querido rector Enrique del Percio. Muchas gracias a todos ustedes. Excelente, Germán. Muchísimas gracias por dirigirnos y por acompañarnos en esta épica cruzada para seguir difundiendo la sociología jurídica latinoamericana. El artículo del doctor Vincenzo Ferrari lo pudimos traducir al español, que para nosotros es muy importante, y le quiero agradecer a la Facultad de Derecho, a la carrera de Traductorado Público de la Universidad de Buenos Aires, que ha colaborado con nosotros, y agradecerle a las traductoras Priscila Márquez Arias y Victoria Belén Mourenza, gracias a la gestión de la doctora Evelyn Kim, que me acompaña en esta tarea. Y bueno, nosotros hemos terminado con las exposiciones. Si ustedes lo quieren así, podemos permitirle a los participantes que lo saluden, pueden hacer algún comentario. Así que dejo 5 minutos abiertos a la participación. Hay muchísimas sociólogas y sociólogos del derecho presentes en la sala, así que si alguno quiere sumarse a saludar, este es el espacio. No digo que sea un intercambio de preguntas porque no es un evento académico tradicional, sino que es un homenaje, y como yo me lo imagino a Manuel Calvo García, como le gustaría, en acción, haciendo cosas. Estamos también presentando esta revista para que siga creciendo con todos ustedes. Si alguien quiere participar, es a viva voz, se desmutea.
Bueno, yo quiero saludar formalmente a Teresa, mandarle un abrazo, un cariño, nos conocemos hace muchos años, y compartirles también que los textos tanto de Manuel Calvo como de Teresa son de uso de hace muchos años en las cátedras de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y los seguimos utilizando, y es la manera que tenemos de hacer trascender el pensamiento de Manuel Calvo. Así que, Teresa, simplemente decirte eso. Un abrazo especial a Vincenzo y felicitaciones a todo el equipo por esta actividad, este homenaje hermoso, emotivo, y que, como alguien dijo ahí, es lo que hace la memoria, el recuerdo. Laura, creo, Ochoa, la decana de la facultad, ha dicho que es la manera de hacer trascender, ¿no? El recuerdo nos da la posibilidad de tener presentes a las personas. Así que un abrazo y felicitaciones a todos por la actividad. Muchas gracias, profesora Laura Ochoa. ¿Alguien más? Esta es la oportunidad. Sí, por Adelante. favor. Buenas tardes. Un saludo cordial, Teresa y Vincenzo y Laura, y a todos, ¿no? Muchas gracias por haber organizado este encuentro y el número de la revista. Yo quiero aprovechar esta ocasión muy brevemente para decir que me parece que el menor homenaje a Manolo sería que su obra siga viva, y en la medida en que el vínculo transatlántico fue uno de sus empeños, a mí, o sea, estoy desarrollando la idea de crear alguna forma de vincularnos de una manera un poco más formal, ¿no? También con Portugal, ¿no? Y alrededor de algunas propuestas concretas. Entonces, antes mencionaba Vincenzo que sigue con interés algunas tesis de jóvenes investigadores y hablaba de Smart Law. Supongo que se refería en parte a Julia, ¿no? Que va a ir a Milán ahora pronto, en octubre, por cierto. Y bueno... muy prometedora. Sí, muy brillante, una chica italo-española. Y bueno, estamos trabajando sobre análisis de impacto regulatorio, que yo creo que es un campo que deberíamos colonizar los sociólogos del derecho. Y me parece que, dado que lo está promoviendo la OCDE en todo el mundo, si antes que dejamos que lo colonicen los economistas, porque utilizan metodología cuantitativa y ya sabemos de su imperialismo habitual metodológico, si nosotros nos metemos, yo pienso que es una oportunidad de consolidar la sociología jurídica, porque es qué impacto tiene la legislación en la realidad social. Eso es nuestro terreno. Hasta ahora no se ha desarrollado por sociólogos del derecho, pero me parece que tenemos una buena oportunidad. Si podemos trabajar juntos en proyectos de este estilo, aprovechar esta ola, ¿no? Yo creo que Manolo se sentiría muy satisfecho. Entonces, intentaré exponeroslo pronto y que haya una ocasión de vínculo transatlántico alrededor de estos temas. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y un abrazo a todos. Adelante, Ana. Estefanía, bueno, gracias por darme la palabra. Bueno, yo soy Juana María Gil, buenas noches desde España, buenas noches desde Granada, aquí. Bienvenido a mi casa, porque les siento en mi casa y me siento feliz. Por lo menos las tecnologías nos permiten estar aquí, pues acordándonos, sumando y celebrando nada más y nada menos que este número 3 de esta revista, que empezó siendo fortísima y sigue subiendo por la calidad de las personas que intervienen en ella y por toda esa energía que está detrás de la propia revista, y le auguro sin duda alguna un futuro más que prometedor. Así que enhorabuena por ese número 3, enhorabuena también por habérselo dedicado a mi buen amigo Manolo. Bueno, algunos de ustedes me conocen, otros no, permítanme que me presente. Juana María Gil Ruiz, yo soy catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y estoy aquí como amiga, por supuesto, de Manolo, como amiga, por supuesto, de Teresa Piccontó, y como no, también como presidenta, que lo soy, de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, y traslado aquí todo el cariño, todo el respeto, toda la admiración de todos y todos los miembros de la sociedad a la que aquí represento, que admiramos, seguimos admirando y seguiremos admirando a Manolo, a su trabajo y a su manera de ser, que aquí se ha destacado. Bueno, Manolo, no tengo mucho más que decir. Yo creo que se ha dicho aquí,
y hay cosas que valen más por sus silencios, por las miradas. Yo, mientras hablaba Teresa o el propio Vincenzo cuando comenzó, todas las intervenciones que he tenido, o Mariana, que me encanta haberme reencontrado con ella, que son de estas coincidencias de la vida, que finalmente, bueno, pues estaba allí, estaba trabajando con el grupo de laboratorio, y cómo finalmente nos reencontramos un día en Argentina, y mira por dónde ella es compañera nuestra de mi grupo, de mi proyecto de investigación. En fin, lo que quiero comentarles es que Manolo era un hombre que ha pasado por nuestra vida. Hay personas que pasan por la vida de puntilla y hay personas que pasan por la vida tocando el corazón y tocando el alma y tocando la cabeza. Yo creo que la filosofía del derecho y la sociología jurídica no es pensable sin figuras como Manolo Calvo. Pero de la misma manera que no es pensable sin figuras como Manolo Calvo, quiero también destacar aquí la figura de Teresa Picontó. Ella, tremendamente humilde, cuando la hemos escuchado, ha sido capaz de esconder, de tapar, de decir que no va a ser capaz de, pero esto es un lobby, esto es un tándem, esto es algo. Yo me acordaba de figuras que hemos estudiado, un John Stuart Mill y una Harry Taylor Mill. Eso es una cosa que no se puede separar de la otra, y quiero darle la entidad que Teresa Picontó se merece, porque la tiene, porque es un referente también en la filosofía jurídica y en la sociología jurídica. Y desde aquí, desde Granada, y desde lo que represento, quiero trasladarle desde la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro apoyo en todos los proyectos que le ocupe, y que estoy segura que seguirá levantando a la Universidad de Zaragoza y haciendo uniones y fusiones entre Latinoamérica y España. En fin, no quiero entretenerles mucho más, solamente decir que estoy de acuerdo con Vincenzo del enorme sentido del humor que tenía Manolo. Nos hemos reído mucho, muchísimo, muchísimo, porque yo, en fin, soy algo bromista, y siempre ha sido una fusión entre él y yo y él, en fin, entre Teresa, entre este grupo humano, con lo cual traslado más que mis palabras, mi cariño y las puertas de mi casa cada vez que quieran entrar. Un placer y buenas noches desde Granada. Muy buenas noches para Granada también. Bueno, gente, ¿hay alguien más que quiera tomar la palabra? Simplemente agradecer, señalarle, querido Ignacio, desde ya que la Universidad de San Isidro puede actuar como plataforma si te interesa para profundizar ese vínculo. Teresa hablaba de nuestra sociedad de estudios sociojurídicos, gracias a la cual nos conocimos con Germán hace unos años atrás, y puede también, el vínculo de la universidad con todo el grupo de estudios e investigaciones sociojurídicas es muy, muy estrecho, con lo cual nos interesaría, creo, querida Daniela, te estoy viendo a sentir, creo que SAJU, Universidad de San Isidro, para lo que te parezca, estamos a disposición. Teresa, mil gracias realmente por haber estado, querido Vincenzo, a todos, a todas. Y bueno, realmente desde la universidad solamente agradecer y ponernos a disposición de todas y de todos. Muchas gracias, Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro. Así que bueno, cerramos este evento, quedamos a disposición. La revista latinoamericana de Sociología Jurídica está disponible gratuitamente, abierta en internet. Se las vamos a hacer llegar por correo electrónico también, y quedamos a disposición. Así que muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros, gracias por estar en sus casas, gracias por estar en nuestras casas. Así que un cariño enorme. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, Germán, chao, Vincenzo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Se me quedó muy feliz. Realmente me quedo muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias, de corazón, muchas gracias. Abrazos.